Soy un seguidor de mi amado Diego de Conociendo la Verdad, y este mensaje lo hago para que todos los amados que están escuchando abramos la mente y los corazones y vamos a reflexionar sobre una verdad que nos han ocultado todos los líderes religiosos de las diferentes entidades de estas religiones, como son la católica, la evangélica, la adventista, los testigos de Jehová y muchas más. Hay una cantidad de información que nos han ocultado y vamos a revelarla. Y les pido por favor a todos los que estén escuchando este mensaje que abran sus mentes y que abran el corazón para que Papá Lindo, ese maravilloso ser que está dentro de nuestro corazón, que está dentro de la naturaleza, dentro de los animales, nos permita entender y nos revele la verdad. Los invito a abrir las mentes porque vamos a dar un recorrido a ese libro que ustedes llaman Santa Biblia, y que yo los voy a invitar a que hagan una reflexión el día de hoy. Juan 8, 31, 32 dice en el versículo 31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si ustedes reflexionan este pasaje, lo que está diciendo ese ser humano maravilloso llamado Jesús, está diciendo que esos judíos que habían creído en él tenían conocimiento, pero que ese conocimiento era una mentira y que los tenía presos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Les estaba diciendo, si ustedes permanecen en este conocimiento nuevo que les traigo, seréis mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les estaba diciendo porque el conocimiento que ustedes tienen, ese conocimiento del Antiguo Testamento, ese conocimiento de la antigua ley, es una mentira y los tiene presos. Yo invito a todas las personas que están escuchando este mensaje para que hagamos una reflexión y que abramos nuestras mentes para hacer un reconocimiento a una verdad que nos han ocultado todos estos líderes religiosos. En Juan 5:39, este ser humano maravilloso llamado Jesús nos hace una invitación y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces todas estas religiones, todos estos líderes religiosos nos han hecho creer que de las escrituras que hablaba este ser humano maravilloso llamado Jesús era la Biblia. Y la verdad es que la Biblia, ese libro que ustedes llaman Santa Biblia, en este momento en que Jesús estaba hablando, no estaba ni siquiera esa Biblia, no la habían fabricado. Solamente contaban con unos libros, con unos rollos, con unos pergaminos
del Antiguo Testamento, pero la Biblia como aparece hoy no existía. Todos estos líderes religiosos mentirosos nos han hecho creer que cuando el ser humano maravilloso llamado Jesús nos invita a escudriñar las Escrituras, nos han hecho creer que él hablaba de la Biblia. Pero en esa época que vino este ser humano maravilloso, ni siquiera existía esa Biblia. Habían rollos, pergaminos, libros antiguos, pero la Biblia todavía no estaba escrita. Entonces, ¿qué estaba invitando Jesús a los que lo seguían? A que escudriñaran esas escrituras, esos libros, esos rollos, esos pergaminos que existían a todos. Pero ¿qué nos han dicho las religiones hoy? Que esas escrituras de las que hablaba Jesús era la Biblia, y que todos los otros libros que existen en el mundo son satánicos para ellos, para poder manipular la información, y con este libro que llaman Santa Biblia poder manipular por medio de las religiones a sus seguidores. Pero hoy vamos a destapar una verdad, y les pido, amados, a todos los que están escuchando este mensaje, que abran la mente, que dispongan sus corazones a entender este mensaje. Primero quiero que tengan en cuenta un conocimiento, y eso lo pueden ustedes investigar, eso lo pueden analizar, investigar en internet, o hay muchas formas de buscar en libros. ¿Cuándo apareció la Biblia y quién la hizo? Porque los líderes religiosos dicen que fue inspirada por Dios, que el mismo Dios vino y con un lapicero, con un bolígrafo, hizo la Biblia. Un poco de mentirosos. En internet, en algunos estudios, en algunas partes, les voy a dar un preámbulo de lo que dice, pero los invito a que ustedes mismos investiguen. Dice que la Biblia es una recopilación de textos que en el principio eran documentos separados, llamados libros. Eran rollos y pergaminos escritos desde la antigüedad, que estaban escritos en hebreo, en arameo antiguo, y que luego los tradujeron al griego y a otros idiomas durante un periodo muy dilatado, y después reunido para formar otros libros como el Tanaj, el Septuaginta, todos esos libros que databan del Antiguo Testamento, los que hoy los cristianos llaman la Torá y el Antiguo Testamento y otros libros. Entonces aquí lo que quiero que ustedes se den cuenta, ¿cuándo se hizo este libro que llaman Santa Biblia, que creen que es la palabra de Dios? Hubo un emperador romano que se llamaba Constantino el Grande, que en la búsqueda de la necesidad de dominar una civilización, de estratégicamente gobernar a un pueblo, a unas ciudades, tuvo la necesidad de fabricar este libro. Y entonces, con ayuda de un obispo que se llamaba Ocio de Córdoba, él hizo el llamado, él fue el que convocó allá en la ciudad de Nicea, hizo una convocación para que hicieran un concilio. Entonces llamó a un poco de religiosos, de conocimientos de la ley, un poco de conocedores de esa antigua ley. Entre ellos había muchos judíos, muchos doctos de la ley, y este señor obispo Ocio de Córdoba hizo una convocación a que todos esos conocedores de la ley fabricaran un libro, y que con ese libro el emperador Constantino iba a poder dominar a toda esa civilización,
para poder dominar a todas esas ciudades que se le estaban saliendo de las manos. Entonces, con el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, dice que se hizo una reunión con estos doctos de la ley y llegaron al acuerdo de que tenían que reunir todos los libros, todas las escrituras, todos los rollos, todos los pergaminos que pudieran para poder con estrategia hacer un libro con el que este rey, con el que este emperador llamado Constantino el Grande pudiera dominar la humanidad que existía en ese momento. Y entonces llegaron al acuerdo en ese concilio de Nicea y dicen que crearon una hermandad como los templarios y llegaron a todas las ciudades que existían en ese imperio y le robaron todos los rollos, todos los pergaminos, todos. Y dice que llenaron un templo con millones de libros. Y estos hombres, conocedores de la ley, le ayudaron tanto al obispo de Ocio de Córdoba como al emperador romano Constantino a fabricar ese libro, pero solamente poniendo en ese libro, que es uno de los libros más manipulados que tiene la historia, solamente pusieron la información que les convino a ellos. Colocaron todos los datos del Antiguo Testamento y los reunieron con un montón de información nueva. Entonces el rey Constantino dijo, bueno, vamos a hacer una religión nueva. ¿Qué es lo que está de moda? Y estos doctores de la ley dijeron, no, pues hace 325 hubo un ser humano llamado Jesús y lo llamaban Jesús el Cristo. Entonces dijo, no, pues pongámosle Jesucristo, metámoslo ahí. Y empezaron a llenar una información. Esa fue la primera mentira, que se llamaba Jesucristo. Y empezamos a meterle en qué época nació. No, pues la historia dice que los últimos dioses nacieron en tal fecha, entonces metámosle. Y la última información dice que los últimos dioses llegaron unos reyes magos cuando él nació. Bueno, metámosle reyes magos. Y que una estrella guió a los reyes magos. Bueno, metámosle la estrella ahí también. Y eso, como haciendo morcillas, le fueron metiendo información a ese libro que estaban fabricando. Y entonces llenaron de un montón de información mezclada del Antiguo Testamento y crearon una nueva religión con la que este señor emperador romano, Constantino el Grande, iba a dominar a toda esa civilización, a todas esas ciudades. Porque ellos lo que hicieron fue asesorar a este emperador y decirle, mire, si usted no hace una religión con la que usted pueda dominar a todos los pueblos, a todas las mentes de toda esta gente, se le va a salir de las manos. Y entonces yo los invito, amados, a los que están escuchando este mensaje, que abran su mente y se den cuenta que eso de que este libro llamado Santa Biblia fue el libro del que Jesús habló y dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ahí obtenéis la vida eterna. Él no estaba hablando de la Biblia. Esa Biblia ni siquiera estaba escrita. La escribió todo este concilio de Nicea, toda esta reunión de conocedores de la ley, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, por la orden de este emperador romano Constantino el Grande, para poder dominar a todas esas naciones que existían, a todos esos pueblos, a esa civilización. Y creó una hermandad y llegaba a los pueblos, y el que no creía en esa nueva religión judeocristiana, en ese sancocho que hizo del Antiguo Testamento unido con este Nuevo Testamento, y al que no creía en esa nueva religión lo mataba. Llegaban a todos los pueblos, y incluso vinieron hasta acá, hasta Latinoamérica, con esa religión, y el que no creía lo mataba. Tenía que creer en esa nueva religión judeocristiana, con ese sancocho que hicieron de conocimiento de la antigüedad,
y lo unieron a todos los datos que tenían nuevos, hicieron un solo sancocho, hicieron una religión judeocristiana y se abrió esa nueva religión que ustedes conocen hoy como la Iglesia Católica, el Vaticano, que está lleno de putrefacción, esa Iglesia Católica y todas estas otras iglesias protestantes que son hijas y copias perfectas de esa religión podrida y se convirtieron en un montón de religiones podridas que lo único que han hecho es engañar a los seres humanos con un montón de mentiras. Y quiero que ustedes entiendan, amados, y que investiguen ustedes por sus propios medios cuándo se escribió la Biblia. En el año de 325 después de Cristo. Y entonces los invito a hacer un recorrido para que veamos qué fue lo que escribieron en esa Biblia y cómo hicieron para que empezara este rey Constantino a dominar el mundo, a dominar todas esas civilizaciones. En Deuteronomios 32:8, capítulo 32, versículo 8 de Deuteronomio dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de sus hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Es decir, que a este ser que llaman Jehová, que la mayoría de religiosos piensa que es el verdadero Dios, el verdadero Padre, a ese ser llamado Jehová, la porción que le tocó fue el pueblo judío, el pueblo de Jacob. Esa fue la heredad que le tocó a él. Ese fue el pueblo que le tocó a este ser, a este espíritu maligno llamado Jehová. Esa fue la porción que le tocó. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. En Números 18, del 5 al 7 dice: y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel, porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Entonces este ser llamado Jehová, que todos creen que es el verdadero Padre, este ser ya tomó esa porción que le tocó, que es el pueblo de Israel, y una de sus tribus, la tribu de Leví, la escogió como sacerdote del altar. Tomó esa tribu y él dice: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio. Y el extraño que entre ahí, en ese tabernáculo que yo le voy a dar, morirá. Hay esto que les acabo de decir está en la Biblia Reina Valera 1960, pero hay una Biblia que se llama la Traducción Viviente, y si ustedes buscan y se dan cuenta, leen que dice, en Números 18, del 5 al 7 dice: ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo de
Jehová nunca más se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy sacerdocio como un privilegio de servicio, y cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizado será ejecutado. Entonces este ser llamado Jehová tomó de su pueblo judío israelita, tomó la tribu de Leví y los nombró sacerdotes, y mandó a hacer un tabernáculo, un altar, para que le rindieran cultos rituales a él. Y dice que todo el que no perteneciera a la tribu de Leví, que entrara en ese tabernáculo, se iba a morir. Entonces yo los invito, amados, a empezar a comprender esto, que este libro lo que muestra es la idea de un ser llamado Jehová, que por heredad le dieron un pueblo, los judíos, y ese pueblo tenía 12 tribus, y de las 12 tribus, este ser llamado Jehová, que ustedes en sus religiones creen que es el verdadero Padre, que es el verdadero Señor, este ser llamado Jehová mandó a esa tribu que le tocó por heredad a hacer un tabernáculo de reunión con el que todos los seres humanos de su pueblo, el que pecaba, la única forma de perdonar y limpiarlo era haciéndole holocausto, era matando, asesinando y haciendo ritos satánicos, que vamos a descubrir si es verdad en este mensaje, amados. En Ezequiel 20, 25 al 27, Ezequiel capítulo 20, versículo 25 al 27, en el 25 dice: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por fuego a todo primogénito, niño y animal, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. Mire, amados, abran sus corazones y sus mentes para que tengan entendimiento que este ser llamado Jehová, que las religiones le hicieron creer a ustedes y a mí que era el verdadero Padre, mire lo que acabamos de leer. Esa ley antigua, esos estatutos que dio en el Antiguo Testamento, aquí lo descubre a él en Ezequiel capítulo 20, del 25 al 27. Dice: por eso también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Es decir, que esa ley era una mentira, era una trampa. Y dice: los contaminé en el versículo 26, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por fuego todo primogénito, fuera de niño, de ser humano como de animal, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Entonces este demonio, que hemos creído que es el verdadero Padre, que los religiosos nos han hecho creer que este ser que llaman Jehová, Yahweh, Alá, Tetragramatón, como le quieran poner, del Antiguo Testamento, él dio unos estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no se podía vivir.
Y dice que esos estatutos, esa ley perversa antigua del Antiguo Testamento, como nos dijeron que para poder limpiar de ese pecado a esa tribu de judíos, para que se descontaminaran del pecado, tenían que ir al tabernáculo a quemar primogénitos de animales y sacrificar niños. Eso está escrito en la Biblia. Y yo los invito a que ustedes investiguen, amados, a que hagan una investigación, que los primogénitos no eran solamente de animales, sino también de niños, los primogénitos de los hijos del pueblo de Israel. Pero estos ritos satánicos que hacían en ese tabernáculo no era como él les decía, que era para limpiarlos del pecado. Miren, en el versículo 26 dice: y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Este personaje llamado Jehová engañó a todo su pueblo y le hizo creer que cada vez que cometían un acto que a él no le gustaba, que él lo llamó pecado, entonces trayendo un primogénito de animal, de cabra, de vaca, de toro, y matándolo en el altar, entonces él lo perdonaba y quedaba limpio de pecado. Y yo los invito, amados, a que todos ustedes lean bien este pasaje que acabaron de ver en Ezequiel capítulo 20, versículo 25 al 27. Los invito a que lean bien, a que abran sus mentes. En el versículo 26 dice que fue una trampa lo que hizo él. Hizo que todos estos judíos trajeran animales para poder limpiarse de sus pecados. Y mire este ser dragonesco llamado Jehová lo que hizo: y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por fuego todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. O sea, les puso una trampa, les dijo: mire, ya ustedes cometieron el error, eso es un pecado y los conduce a la muerte, al infierno. Entonces, para limpiarse en ustedes de esos pecados, ustedes van a matar una vaca, van a matar un carnero, van a matar un toro aquí en el altar para que queden limpios. Y mire lo que está diciendo acá: los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por fuego a todo primogénito. Era una trampa que les tenía con ese rito satánico de matar animales. Lo que hacía era marcarlos para desolarlos. Vamos a leer Ezequiel 20, 25 al 27 en otra Biblia que se llama la Línea Nueva Traducción Viviente. Dice Ezequiel 20 del capítulo 20, versículo 25 al 27. En el 25 dice: los entregué a decretos y ordenanzas inútiles que no los conducirían a la vida. Dejé que se contaminaran con los mismos regalos que yo les había dado y permití que sacrificaran a su hijo mayor como ofrenda a sus dioses, para devastarlos y recordarles que solo yo soy el Dios de ellos. Imaginen lo que dice en esta Biblia. Si ustedes comparan, amados, los dos mensajes, tanto el de la Biblia Valera de 1960 como en esta traducción, Nueva Traducción Viviente, lo único que pueden encontrar es que esos ritos que hacían de matar a todo primogénito, tanto de animal como de niños, fue una trampa que le puso ese ser que se hizo pasar por el verdadero Padre, ese ser llamado Jehová. Era una trampa que le había puesto a su pueblo por haberlo desobedecido, según él, y haber hecho un pecado. Les había dicho que los iba a limpiar y lo que hacía era contaminarlos, marcarlos con la sangre para desolarlos. Los invito a que investiguen bien y a que lean bien para que puedan darse cuenta de la verdad.
el verdadero Cristo, cuando vino mucho después a la tierra, destapó una gran verdad. Ustedes pueden leer en Juan, le dice Jesús a los doctores de la ley, a los judíos, a los especialistas en el conocimiento antiguo. Le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí este ser humano maravilloso llamado Jesús, con esa sabiduría crística nueva que trajo, les estaba diciendo a esos judíos de esa época que eran hijos de ese ser dragonesco del Antiguo Testamento, ese ser llamado Jehová, y les dice: él ha sido homicida desde el principio. Aquí destapa de que todos esos ritos satánicos que se hacían en el tabernáculo muestran que ese espíritu maligno llamado Jehová, lo único que era un homicida, que todo lo que decía era mentiras, así como engañó a todo ese pueblo judío, haciéndole creer que los limpiaba con todos esos holocaustos y todas esas ofrendas. Todo eso era una mentira. Y si ustedes leen bien el pasaje, dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí ese ser humano maravilloso llamado Jesús estaba destapando que desde el principio ese ser llamado Jehová era un mentiroso, había engañado a su pueblo desde la antigüedad. Lo había engañado porque era un mentiroso y padre de mentira. Si ustedes leen en Hebreos 10, capítulo 10 del 1 al 3, Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 3, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Es decir, que ese ser llamado Jehová engañó al pueblo, haciéndole creer que con estos sacrificios, untándolos de sangre de todos estos animales primogénitos y de los niños primogénitos, con esa sangre ellos se limpiaban. Pero mire lo que dice aquí, en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 1 al 3, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que por medio de esos sacrificios de animales y de niños y esos ritos satánicos, nunca puede esa ley limpiar a esas personas que se acercan al tabernáculo. Nunca lo puede hacer. Jamás. Eso era una trampa, eso era una mentira. Y yo los invito a que escudriñen bien esta palabra y la lean y la mediten, amados, para que la puedan entender. Vamos a ver, los invito, amados, a todos los que están escuchando este mensaje, a analizar a ver si realmente eran ritos satánicos o yo les estoy diciendo mentiras. Entonces necesito que abran sus mentes y vamos a hacer un recorrido por este libro que ustedes llaman Santa Biblia. Los invito a que ustedes, por favor, abran el libro en Éxodo capítulo 7,
del versículo 8 al 12. Y en el versículo dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón al Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante del Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón. ¿A quiénes llamó? ¿A quiénes llamó? Dice, llamó a los sabios y hechiceros. Eso que acababa de hacer Aarón y Moisés era un acto de hechicería. Amados, yo los invito a que lean bien y a que abran sus mentes. Aquí el Faraón no llamó a sus asesores. Venga, ayúdenme, que esta gente viene con un mensaje. Cuando Aarón botó la vara al piso y se convirtió en culebra, el Faraón se dio cuenta que eso era un acto de hechicería y llamó a sus sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, y también echaron las varas al piso y también se volvieron las varas de ellos culebra. Los hechiceros, amados, abran sus mentes. Esto era un acto de hechicería que ese ser llamado Jehová hizo que Aarón y Moisés hicieran ante el Faraón. Eran actos de hechicería. No desconozcamos esto, amados. Esto es una verdad que está escrita y que yo necesito que todos los que estén escuchando este mensaje se den cuenta que esta Biblia no es tan santa como parece. Estos eran actos de hechicería. Y al final dice, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y mire, yo los invito a que lean una Biblia. Esta que acabamos de leer es la Biblia Reina Valera 1960. Pero hay una Biblia que se llama la Biblia del Oso. A mí me gustaría que todos los que estén escuchando este mensaje averigüen sobre esa Biblia que se llama Biblia del Oso. Fue escrita en 1564, mucho más antigua que la Reina Valera en 1960. Es decir, que esa Biblia puede tener más verdades que esta nueva de 1960. Fue escrita en 1564 por Casiodoro de Reina. Ustedes pueden averiguarlo si quieren. Esa Biblia del Oso fue escrita en 1564 y la Reina Valera de 1960 fue escrita muchísimos años. Ustedes pueden hacer la conversión y se van a dar cuenta que son casi 400 años después. Es decir que esta Biblia del Oso todavía puede ser como más llegada a la verdad. Pero los invito a que lean también el mismo pasaje, Éxodo 7, del 8 al 12. Dice, y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, si el Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón para que se torne dragón. En esta Biblia no dice que la vara, que el báculo se convirtió en culebra, dice dragón. Y dice que los hechiceros y encantadores también hicieron lo mismo y tiraron sus varas y se volvieron también dragones. Yo los invito, amado, a que ustedes investiguen la Biblia del Oso para que vean ustedes que ahí no dice ni siquiera que se convirtieron en culebras, dice que se convirtieron en dragones. Y vamos a leer Isaías 30:27. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Imagínense ustedes, amados, si este Jehová le dijo a Aarón y a Moisés que tirara la vara y, como dice en la Biblia del Oso, no se convirtió en serpiente, sino se convirtió fue en dragón, pues era que él también era un dragón. Era que este ser que llaman Jehová, que los religiosos nos hicieron creer que es el verdadero Padre, era un ser dragonesco. Aquí lo dice, volvámoslo a leer.
Isaías 30:27 dice: he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido, amados. ¿Qué significa eso? Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Hagan un dibujito de eso que están leyendo. Yo los invito, amados, a que tomen esta palabra y hagan un dibujito sobre lo que ustedes están leyendo. A ver qué dibujan. Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, y sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Claro, lo que pasa es que este ser era un dragón y le dijo a Aarón y a Moisés que tiraran la vara y la vara se volvió dragón. O sea que él se manifestó en la vara, amados. Si ustedes estudian bien, yo los invito a que mediten. Y lo que pasó es que este ser que se hizo pasar por el verdadero Padre se manifestó en la vara como un dragón, y por eso él fue capaz de comerse a los otros dragoncitos, a las otras varas que los hechiceros enviaron al piso. Mire, vamos a leer 2 de Samuel capítulo 22 del 7 al 9. 2 de Samuel capítulo 22 versículo 7 al 9. Dice en el versículo 7: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Amados, vamos a escudriñar esta parte de la Biblia y ustedes se van a dar cuenta. Si quieren, ustedes hagan un dibujito de lo que están entendiendo. Dice el Samuel, dice que clamó a Jehová y él oyó la voz, y dice que la tierra fue conmovida y tembló cuando ese Dios lo escuchó, y se conmovieron los cimientos de los cielos y se estremecieron porque se indignó él. Humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor, y carbones fueron por él encendidos. Esto era un dragón. Si ustedes descubren, si ustedes meditan, si ustedes leen con sus mentes abiertas, este ser era un ser dragonesco que botaba candela por la boca y humo de la nariz. ¿Qué es eso? Yo necesito, amados, todos los que están escuchando este mensaje, que abran su corazón al entendimiento y abran sus mentes, que no se dejen seguir engañando de estos líderes religiosos que lo único que nos han dicho es mentiras. Vamos a leer el Salmo 18, capítulo 18, versículo 8. Salmo 18, versículo 8. Dice: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Mire, amados, la Biblia, a pesar de que es un libro súper manipulado, podemos encontrar muchas cosas, muchas verdades. Hay que buscarlas con lupa. Pero mire lo que se descubre en este mismo libro tan manipulado, como este ser llamado Jehová es un dragón completo. Es un dragón. O ustedes mismos díganme en qué es. Aquí en el Salmo 18, 8. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Dígame qué es eso. Si no es un dragón, dígame qué es eso. Vamos a leer Números 16, 35. Números capítulo 16, versículo 35. Dicen: también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Este Jehová hizo un abuso tremendo de ese pueblo judío. Tenía un pueblo lleno de sacerdotes de la tribu de Leví, y él dice que no lo obedecieron. Y aquí en Números 16, 35 dice: también salió fuego de delante de Jehová y consumió 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea,
ahí en el tabernáculo mató 250 sacerdotes de la tribu de Leví. Era un loco ese dragón, era un dragón, amados. ¿O cómo piensan ustedes que salió fuego delante de Jehová? O sea, eso era un dragón y consumió 250 hombres. Amados, yo los invito a que ustedes piensen lo que están leyendo, a que analicen, a que abran sus mentes para que se puedan dar cuenta de lo que están leyendo. Mire, amados, yo quiero que nos demos cuenta, vamos a buscar en este libro, vamos a hacer un recorrido. Yo creo que este mensaje lo vamos a tener que partir en varias fracciones y yo los invito a que ustedes le den manita arriba a este mensaje, porque voy a tener que hacer por lo menos 3 o 4 mensajes sobre este mismo tema, porque hay demasiada información en la Biblia y yo quiero que los que estén escuchando este mensaje abran su mente para lo que vamos a empezar a hacer este recorrido, que ya no voy a demorarme mucho, pero vamos a tener que hacer 2 o 3 mensajes del mismo tema. Vamos a recorrer rápido algunos apartes bíblicos y los cortamos, y yo los invito a que esperen el segundo mensaje y que lo puedan escuchar ustedes también. Pero vamos a hacer un recorrido para que nos demos cuenta si realmente estos eran ritos satánicos lo que habían en este libro o no. Entonces vamos a hablar sobre las 10 plagas de este tipo dragonesco llamado Jehová, a ver qué era. Éxodo capítulo 7, versículo 20 al 22. En el versículo 20 dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. ¿Qué es eso, amados? Eso es un acto de hechicería, eso es un acto de brujería. Ese Jehová hizo que Aarón y Moisés tocaran las aguas y todas las aguas se convirtieron en sangre. Y en el versículo 21 dice: asimismo los peces que habían en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero mire lo que dice aquí en el versículo 22: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Esto era un acto de hechicería, amados. Abran sus mentes. Este dragón llamado Jehová, lo que estaba haciendo era que Moisés y Aarón hicieran actos de hechicería, convirtieron el río en sangre. Y ustedes pueden ver en el versículo 22 que dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Es decir, que el faraón no llamó a los asesores, no llamó a todas las monjas, no llamó a todos los conocedores del templo, sino llamó fue a los hechiceros, porque sabían que Moisés y Aarón habían hecho un acto de hechicería, convirtiendo el río en sangre. Vamos a leer Éxodo 8, Éxodo capítulo 8, 6, 7. Versículo 6, 7. Dice en el versículo 6: entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Otro acto de hechicería, amados. Otro acto de hechicería. Mire en el versículo 7 que dice: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas de Egipto. Este Jehová siempre lo que hizo hacer con Aarón y Moisés eran actos de hechicería, y obligaron al faraón a llamar también a sus hechiceros, porque este dragón lo que hacía que Aarón y Moisés hicieran eran actos de hechicería. Vamos a leer Éxodo 8, Éxodo capítulo 8, 17 al 19. Dice: y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Otro acto de hechicería. Y mire cómo el faraón vuelve a llamar en el versículo 18: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Eran actos de hechicería, amados.
abran sus mentes y su corazón para que se den cuenta que este dragón llamado Jehová, lo único que hizo con Aarón y Moisés era convertirlos en hechiceros, en brujos. Eso era lo que hicieron. Vamos a leer Éxodo capítulo 9 del 8 al 12. Capítulo 9 versículo 8 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Imagínense su merced, otro acto de hechicería. Tome un puñado de ceniza y mándelo al aire, y a todo el que toque ese polvo les producirá sarpullido con úlceras en todos los hombres y los animales. Otro acto de hechicería. Y mire lo que dice en el versículo 11: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Mire, amados, tenemos que despertarnos y darnos cuenta que esta Biblia lo que trae es un montón de actos de hechicería, que ese ser dragonesco llamado Jehová, que se hizo pasar por el verdadero Padre, ese libro está lleno de hechicería, y que con este mensaje no vamos a alcanzar a descubrirla toda. Yo los invito a que escuchen este mensaje, pero que se preparen para 2 o 3 capítulos más. Vamos a leer Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 29. Éxodo 10, 21 dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Estos eran actos de hechicería, de brujería. Ustedes pueden darse en cuenta que Papá Lindo, el verdadero Jesús, ese ser humano maravilloso llamado Jesús, él decía que él era la luz del mundo. Pero este ser dragonesco del Antiguo Testamento, a él le gustaban era eso, las tinieblas. Dice que Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó del lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Claro, este ser dragonesco a los hijos del pueblo de Israel sí les dejó las lamparitas encendidas. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 8 versículo 2. ¿Y por qué este dragón creó esas tinieblas? Primera de Reyes capítulo 8 versículo 12 dice: entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Por eso fue que hizo densas tinieblas en Egipto, porque a él le encanta la oscuridad, él habita en la oscuridad, amados. Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Él habita en la oscuridad, amados. Vamos a leer Deuteronomios 4 del 11 al 12. Deuteronomios capítulo 4 versículo 11 y 12. En el 11 dice: y os llegasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Mire cómo él, donde vivía en ese monte, él vivía con tinieblas y oscuridad. Volvamos a leerlo, amado, el versículo 11. Y os llegasteis y os pusisteis al pie del monte. Cuando Moisés y Aarón y el pueblo se pusieron al pie del monte, dice: y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos. Había candela hasta en el cielo. Y dice: con tinieblas, nube y oscuridad. Yo no me imagino cómo una candela que llega hasta el cielo aún permanezca en tinieblas, oscuridad.
La verdad yo no me imagino, porque en esa época, ¿cómo prendían luz para ver? Pues eran candelitas que prendían, hacían frascos, no sé de qué material, y echaban aceite y prendían candela para poder ver, para poder hacer la luz de esa época. Y dice que había fuego que llegaba hasta el cielo. Entonces yo me imagino la luz que había tan tremenda, pero aún así, habiendo fuego que llegaba hasta el cielo, habían tinieblas, nube y oscuridad. Ese demonio, ese dragón vivía, era entre la oscuridad, entre las tinieblas. Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 7, amados. Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 7. Vamos a leer desde el 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de todos los meses, para vosotros será este mes el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Si ustedes se dan cuenta, amado, y piensan bien lo que está diciendo esta palabra, lo que está diciendo es que van a tener que tomar un animal y lo van a matar, y si son capaces en una sola familia comerse toda la carne del animal, y si no, lo comparten con la familia más aledaña, con los vecinos más próximos, pero que van a tomar la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel. O sea, van a pintar todo el marco de la puerta y de las ventanas de las casas. ¿Eso cómo se llama? Eso es un acto de hechicería, es un acto de brujería. Yo les pregunto a todos los que están escuchando este mensaje: ¿ustedes sí agarrarían la sangre de un animal y pintarían los dinteles de la puerta y de las ventanas de sus casas? ¿Ustedes sí tomarían sangre y pintarían la entrada de la casa de ustedes, los postes y el dintel, todo el marco de las ventanas y de la puerta? ¿Ustedes tomarían sangre? ¿O ustedes creen que eso no lo hacen sino los brujos y hechiceros? Cuéntenme. De verdad, mediten, amados. Leamos Éxodo capítulo 12, versículo 22 y 23. Éxodo 12, 22 y 23. Dice en el 22: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. Es decir, que este dragón le está diciendo al pueblo que maten animales y que con la sangre de los animales agarren unas hierbitas que ellos tenían y hagan como una especie de escobita, y que unten esa escobita y pinten como una brocha. Imagínense en una brocha, amados, y agarrar y con la sangre del animal le pinten todo el dintel a las ventanas y a la puerta. Esto es un acto de hechicería. A ese ser dragonesco le encantaba la hechicería, amados. O díganme si ustedes harían eso. Díganme que ustedes hacen una escobita con unos espartos, con unas hierbitas, y en un baldado de sangre meten esto y como si fuera una brocha pintarían todo esto. Es un acto de hechicería, amados. Si ustedes revisan
en la vida real esto es un acto de hechicería. Yo los invito a que abran sus mentes. Este ser dragonesco invitaba a todo ese pueblo suyo, a todo ese pueblo de judíos, era hacer actos de hechicería. Vamos a leer Éxodo 12, capítulo 12, 29, 30. Éxodo capítulo 12, versículo 29 al 30. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. Amados, mire, abramos nuestras mentes. Todos esos líderes religiosos nos cuentan esto como si fuera una fábula. Pero cuando usted revisa bien esto y abre su mente, esto no es más que un acto de hechicería, un acto demoníaco de asesinato. Imagínese usted, puso a todos los judíos, a todos los hebreos, a agarrar esos esparticos y pintar los dinteles de las puertas y de las ventanas con sangre. Esos eran ritos satánicos, y todos los que hubieran hecho ese rito satánico, ese espíritu maligno que venía a matar los primogénitos, no entraba. Esto es un acto de satanismo, amados. Pero mire lo que dice. Dice que hasta los presos, hasta la gente que tenía en la cárcel, se le murieron sus hijos en su casa, los primogénitos. Y los animales también murieron. ¿Qué culpa tienen los animales? Si esta bestia dragonesca tenía problemas con los seres humanos, que porque eran desobedientes, pónganse a pensar, yo les pregunto, ¿qué culpa tenían los animales? Todo primogénito de los animales murió también. Amados, yo los voy a dejar hasta acá en este mensaje, pero yo los invito a que le den manita arriba a los que no le han dado, que están escuchando este mensaje, para que este mensaje llegue a muchas personas, que YouTube invite a muchas personas a escuchar el mensaje, y los invito a que reflexionen sobre este tema, a que los que puedan lo revisen, lo repasen y lean sus Biblias. Y yo creo que lo voy a dejar acá porque ya me extendí demasiado, pero yo los invito, amados, a que investiguen, a que estudien, a que analicen, a que tomen un reconocimiento de lo que están leyendo, de que todos estos actos que dicen este libro que llaman Santa Biblia no son tan santos. Esto es un libro lleno de hechicería, y hay tanta información sobre todos estos actos de hechicería que me va a tocar hacer 3, 4, 5, yo no sé cuántos, en cuántas partes voy a darles este conocimiento, porque hay demasiada información de hechicería en este libro. Y entonces vamos a llegar hasta acá, pero yo les doy todas las gracias, 1.000.000 de bendiciones a todos los que están escuchando este mensaje, para que abran sus mentes. 1.000.000 de bendiciones del Padre lindo, del verdadero Padre que está dentro de cada uno de nosotros. Lo invito a que haga un acto de reflexión y se den cuenta que este libro no es inspirado por un papá lindo, por un padre, por un Dios verdadero, sino que esto es inspirado por un ser demoníaco. Está lleno de actos de hechicería, y lo vamos a revisar en los siguientes mensajes, amados. Un abrazo muy grande para todos los que escucharon hasta aquí este mensaje, y les pido por favor que los compartan y que le den manita arriba, y nos vemos en el siguiente mensaje, porque sé que hay demasiada información sobre este tema, sobre estos actos de hechicería que están en este libro que llaman Santa Biblia. Amados, los invito a que ustedes, cuando puedan, hablen con Papá Lindo, ese ser maravilloso que está dentro de ustedes, ese ser maravilloso que está en los animales, que está en las plantas, que está en la naturaleza, ese ser divino que ustedes pueden ver en su esposita, en sus hijos. Los invito a que tomen conciencia de que este ser, este Padre maravilloso, este Padre fantástico, está dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestras mentes, y está también en nuestros hijos, en nuestra esposita, en nuestros familiares, en todos nuestros amigos, en el entorno, en la naturaleza, en los animales.
lo podemos identificar en las plantas. Papá Lindo está dentro de toda la naturaleza divina que hizo. Los invito a reflexionar y a comunicarse con ese Papá Lindo que está dentro de sus corazones y a preguntarle y a pedirle que les dé discernimiento, que les dé revelación para que podamos entender este mensaje. 1.000.000 de bendiciones, amados. Los amamos mucho. El amado Diego de Conociendo la Verdad y yo los amamos en Cristo. Los amamos en Cristo. 1.000.000 de bendiciones para todos.